Muy buen día, queridos hermanos. Pues ya es domingo 6 de julio, en el que iniciamos la semana 14 de tiempo ordinario. Sean bienvenidos a este su rincón del diácono, desde donde vamos a seguir meditando la palabra de Dios y llenándonos de su amor. Y gracias por su confianza. Bueno, estos últimos días no ha habido suscripciones nuevas. Los invito a que se suscriban los que no lo han hecho. Sé que hay muchas personas que me ven y no están suscritas. A lo mejor todavía no se convencen. Bueno, el Señor ilumine sus corazones para que puedan juntarse con nosotros cada día y inscribirse y compartir estos videos para ser partícipes activos y no solamente pasivos en esta meditación. Y pues bueno, empecemos porque hay mucho que meditar el día de hoy. La primera lectura es del profeta Isaías, capítulo 66, versículos del 10 al 14. Es muy actual, mis hermanos, como la palabra de Dios siempre es viva y eficaz y es actual a pesar de que estos libros, pues sobre todo el profeta Isaías es escrito muchísimos años antes de Cristo. Él hablaba a un pueblo recién regresado de Babilonia, que han sido liberados y llegan a su tierra de nuevo. Entonces, fíjense, parecería que dijéramos, pues todo debería ser motivo de alegría. Pero sin embargo no es así. Sí, están alegres porque dejaron de estar sometidos a Babilonia. Pero imagínense llegar a un pueblo desolado, a un pueblo abandonado, a un templo destruido. Pues obviamente no es muy alentador el panorama. Pero por eso Isaías les trae un mensaje para el futuro, un mensaje alentador, un mensaje de esperanza, un mensaje lleno de amor, de paz, de consuelo y de alegría. 5 veces viene la palabra alegría, 4 veces viene la palabra consuelo. Y el amor y la paz una sola vez cada uno, pero porque eso es suficiente. El amor es de donde surge todo lo demás. Del amor viene la alegría, del amor viene la paz, del amor viene el consuelo. Entonces, por eso usa el profeta una imagen muy hermosa. Dice, así como la mujer amamanta su pecho. Dice, alégrense, gocen todos los que lo aman, alégrense de su alegría, todos los que lo llevan, todos los que llevaron luto. O sea, también hace unos días veíamos cómo Abraham dice que después de la muerte de Sarai vivió luto. Dice, pero cuando dejó el luto se levantó. Y es lo que decíamos, el luto tiene que quedar en el pasado. Dice, los que llevaron luto, para que se alimenten de sus pechos, se llenen de sus consuelos y se deleiten con la abundancia de su gloria. Una mujer amamantando a su pecho indica mucho más que una mujer dándole alimento, porque con su mismo contacto le da consuelo, le da paz, le da sensación de protección, y eso es lo que Dios quiere para ti. Dice, yo haré correr con la paz como un río. Él quiere hacer recorrer la paz y nosotros tanto que vivimos en guerras y en batallas. Dice, como niños que son llevados en su regazo, acariciados sobre sus rodillas, como un hijo a quien su madre consuela, así los consolaré yo y en Jerusalén serán consolados. Este es el mensaje de amor. El pasado fue muy duro, el presente es desolador, pero el futuro es esperanzador. Y eso es lo que quiere el Señor para ti. En el pasado fuiste un pecador, en el pasado estuviste alejado de Dios. Hoy que te acercas, el diablo te quiere atacar más pero el futuro está en la esperanza. Al ver esto se alegrará su corazón y sus huesos florecerán como un prado y los siervos del Señor conocerán su poder. O sea, qué hermoso es ese mensaje que nos trae Isaías. Y Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículos del 14 al 18, nos vuelve a recordar que no es fácil, que incluye la cruz, que incluye el sufrimiento, pero que más que ser algo contrastante, porque en el sentido bíblico, la cruz significaba maldición. Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 22, maldito el que cuelga del madero. La cruz significaba maldición. Por eso dice Pablo, la cruz para los judíos es escándalo, para los paganos locura, pero para los cristianos es sabiduría y el poder de Dios. Es el momento. Por eso Jesús, cuando iba a Jerusalén a ser crucificado, decía, ha llegado la hora en que seré glorificado, el Señor me glorificará y yo lo glorificaré en él. O sea, la cruz ahora pasa a ser instrumento de glorificación porque es el lugar donde se da el milagro de la resurrección. Por eso ahora la cruz, que Pablo dice, me glorío de los sufrimientos. Y por eso Pablo dice cuando sufre,
Por muy grandes que sean los sufrimientos que tenemos en esta vida, no se compara con nada con la gloria que vamos a recibir en el cielo. El sentido del sufrimiento es diferente ahora unido a Cristo porque nos lleva a la glorificación. El sufrimiento y los obstáculos ya no nos asustan como católicos porque ya sabemos cómo enfrentar. Dice, de ahora en adelante que nadie me ponga más obstáculos porque llevo en mi cuerpo la marca de los sufrimientos que he pasado por Cristo. Por eso es algo muy hermoso. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 12 y del 17 al 20, es el pasaje del discipulado, es el pasaje del envío. Jesucristo, dice, designó a otros 72 discípulos y los mandó delante de él de 2 en 2 a todos los pueblos por donde él pensaba pasar. Fíjense, esto a mí me recuerda mucho en los bautismos y se los recuerdo. Yo creo que ahí es donde hemos estado fallando. Ahora que en el mundo hay tanta violencia, tanta inseguridad, tantos jóvenes, incluso niños que se suicidan, niños y jóvenes que caen en drogas, porque creo que estamos fallando. En el bautismo se da también este momento, que son enviados de 2 en 2, porque son 2 parejas las que vienen normalmente a presentar al niño al templo para ser bautizado, los papás y los padrinos, de 2 en 2, hacer lo mismo que hicieron estas personas, a llevar el mensaje de Dios, a llevar el mensaje de salvación, a dar consuelo, a sanar las heridas. Y sin embargo, yo les digo, lo fallamos porque no cumplimos con esa promesa, con ese compromiso de educar a nuestros hijos en la fe, de hablarles de la palabra de Dios, de llevarlos a misa. A veces ya no se vuelven a parar después del bautismo hasta la confirmación. Entonces, por eso es muy importante la oración vocacional y por eso Jesús lo dice hoy. La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. O sea, eso es lo primer punto, orar. Y luego les dice también el contenido del mensaje. ¿Cuál es el contenido del mensaje? En primer lugar, la paz. Cuando lleguen a un lugar, digan, la paz del Señor sea en esta casa. Y algo muy importante que yo siempre lo comparo con la bendición, porque mucha gente al saludarte dice, Dios te bendice. Y dicen, es que Dios siempre bendice. Pues no, mis hermanos, porque no todo el mundo está sensible para recibir esa bendición. Y tú no sabes, por eso en el libro de los Números dice que así debes de bendecir a tu pueblo, que el Señor te bendiga, te guarde, te mire con protección, etcétera, etcétera. Haga resplandecer su rostro sobre ti. O sea, el Señor te bendiga es la manera como debes de saludar, porque es como dices, el Señor siempre trae paz. Y entonces, ¿por qué hay tanta guerra? ¿Y por qué tantas familias desunidas? Porque dice el Señor, ustedes deseen la paz. Y si la gente que vive ahí es gente de paz, la paz será realidad, si no, no. Por eso tú nunca debes decir Dios te bendice, es un deseo, Dios te bendiga, que tú tengas esa apertura para recibir la bendición de Dios. Entonces el mensaje que llevan estos discípulos es la paz y la llegada del reino de Dios, el reino de los cielos. Ese es el mensaje también que como padres de familia, como padrinos debemos de hacer con nuestros ahijados, con nuestros hijos bautizados. El mensaje de paz, el mensaje del reino, que nuestro hogar sea una sucursal del reino de Dios en la tierra. Porque siempre les digo, ¿qué es lo que esperamos encontrar en el cielo? ¿Acaso esperamos encontrar rencores, pleitos, maltrato? Claro que no. Entonces, ¿por qué lo hacemos eso aquí? Una familia que vive el reino del cielo en la tierra, vive en paz, vive en amor, vive en armonía, vive en concordia. Sí hay discusiones, sí hay pleitos, porque es nuestra realidad, pero siempre predomina la unión y el amor y la paz. Y los recursos que deben de llevar son los recursos no materiales. Jesús les dice, no lleven 2 sandalias, no lleven dinero, no se carguen con cosas que son inútiles para la predicación. Llénense de cosas espirituales. Si ustedes van a llevar el deseo de paz, lleven paz en su corazón. Y de 2 en 2, porque en esa convivencia se alientan y se animan, porque también Jesús les dice, si en un lugar no lo reciben, sacúdanse el polvo de los pies y en señal de protesta. Pero aún así díganles, el reino de Dios ya está cerca. O sea, no siempre iban a ser bien recibidos, eso ya lo sabemos. Pero por eso el Señor quiere que seamos confiados en la divina misericordia. No que seamos descuidados y que estemos de conchudos esperando a que nos llegue, no. Hay que prepararnos y llevarnos lo que necesitemos, pero lo más necesario, lo demás lo va a poner Dios. Y luego el resultado de ellos es tremendo, es muy diferente del que tenemos nosotros hoy.
porque hoy les digo, hay tanta violencia, tanta inseguridad, y ellos llegaron alegres, felices, pero también Jesús les aclara de dónde debe provenir su alegría. Eso es algo que nosotros fallamos también mucho en este mundo. Buscamos la felicidad en las cosas superficiales, y me siento triste y voy a ver un comediante o pongo en YouTube un comediante para que me haga reír. Ya estoy risa y risa, jajaja, sí. Y pues sí, pero esa es una alegría superficial, esa es una alegría pasajera. Ellos dicen, Señor, llegamos felices porque hasta los demonios se someten en mi nombre. Hasta los demonios nos obedecen. Y Jesús les dice, no se alegren de que los demonios los obedecen. Yo les he dado ese poder, no es poder de ustedes. Alégrense mejor de que sus nombres están escritos en el reino de los cielos. Jesús nos indica dónde debe estar el verdadero motivo de la alegría. Y les deja claro, les insiste que no es el poder de ellos. Les dice Jesucristo, a ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero fíjense, esto también nos lo da a nosotros con el bautismo, nos da el poder, nos da las herramientas para enfrentar el mal, porque nos da el Espíritu Santo en nuestro corazón, con su inteligencia, con su fortaleza, con su sabiduría, con su don de ciencia, con los frutos del amor, con los frutos de la paz. Tenemos los elementos necesarios para poder vencer al enemigo, el diablo. Lo que pasa es que están como que menos llamativos que el ambiente, la alegría, la lujuria, el lujo, el placer, el poder. Todo eso nos llama más. Pero hoy Jesús, hoy las lecturas nos centran en lo que es más importante, en ver nuestro pasado como algo que ya no podemos hacer por él y poder verlo como un aprendizaje de lo que vivimos en el sufrimiento y en el destierro del pecado, ver nuestro presente como un presente problemático, como un presente en el que hay muchos ataques del enemigo, pero ver el futuro con ese esperanzador, con esa alegría de saber que no estamos solos, de que el Señor Jesús está a nuestro lado y que como bautizados tenemos el amor de Dios en nuestro corazón porque tenemos el Espíritu Santo, mis hermanos. Sí, hay sufrimientos, hay dolor, pero eso ya no nos da miedo. Los obstáculos y el dolor, nosotros no hacemos caso a esos que dicen pare de sufrir. Entonces, ¿dónde están las palabras de Jesús que dicen el que quiere seguirme que tome la cruz de cada día? Hay personas a los que los ha llamado al martirio y sufren y mueren por Jesús. Y ese es un gran mérito y un gran don, el don del martirio. Pero a ti no te pide que sufras el martirio de un momento y te mueras. Jesús pide que tomen la cruz de cada día y que en esa cruz, en esos obstáculos y en esos sufrimientos sepas que ahí está Jesús contigo. Y que cuando esa cruz se te hace pesada, ¿por qué de repente cuando te acercas a Dios, cuando oras, cuando le pides, se te empieza a hacer más ligera? Porque entonces es el hombro del Señor el que está cargando junto contigo la cruz. Por eso dice San Pablo, si a algo me voy a gloriar, me gloriaré de mis debilidades, porque cuando soy débil, soy más fuerte, porque cuando mis fuerzas fallan, las fuerzas de Dios son las que me levantan. Ánimo, mis hermanos, es domingo, vayamos a misa, que no haya nada que nos impida acercarnos al Señor en la misa, y que podamos acercarnos a alimentarnos del cuerpo y de la sangre de Cristo, y que estemos listos para vivir la alegría y la paz que el Señor quiere, junto con el amor que Él nos ha dado. Por favor, mi hermano, que tus hijos vivan en un verdadero hogar donde hay paz, donde hay amor, donde hay armonía, y que las discusiones y las diferencias se superan con la tolerancia y con la empatía. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Tengas un día lleno del amor de Dios. Te mando un fuerte abrazo.